Hola, ¿cómo están? Quizás algunos de ustedes ya se enteraron, habrán visto por las noticias que fui demandado en mi condición de periodista. Un día llegué a mi casa y encontré en el garage, debajo de la puerta del garage, una demanda en mi contra. Y al parecer ya tenía ahí varios días. No me notificaron a mí personalmente como se debiera. Se la entregaron al parecer a un conserje o algo así y ahí apareció la demanda. Y es una demanda muy sorprendente porque quien me demanda por supuesto daño moral es un periódico, es un medio de comunicación, pero en realidad es un grupo empresarial de varias empresas, un grupo empresarial poderoso que tiene un medio de comunicación que utiliza como parte, digamos, de su esquema de negocios. Eh, Quiero hacer algunos comentarios porque este lunes voy a presentar la respuesta a esta demanda, porque además había un término perentorio que que uno tiene que cumplir. Y, y bueno, pues de entrada quiero decirles que yo de alguna forma sabía que esto tarde o temprano iba a pasar. Y poco tiene que ver con el Heraldo, en realidad. Yo desde que escribí mi libro Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, ya sabía que algo así podía pasar. De hecho, lo escribí desde las primeras páginas. Yo sabía que utilizarían cualquier pretexto, por ridículo que fuera, para, pues, tratar de perseguirme a través de estrategias de acoso judicial. Y obviamente, eh, pues quien está detrás de esto es el principal, digamos, protagonista de esta historia, que es el ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra. Y pues eso que yo esperaba que llegara, pues finalmente llegó. Lo que no me imaginaba yo era que lo iba a hacer un medio de comunicación. O sea, que un medio de comunicación se iba a prestar a una cosa así, a ser el instrumento de Julio Scherer Ibarra para demandar a un periodista. Y esto la verdad es que es francamente atípico y yo diría que es una cosa hasta exótica. Cuando uno la cuenta, pues es difícil creer. Bueno, yo tengo información que además desde tiempo atrás, desde que salió mi libro, Scherer estuvo explorando distintas vías para demandarme a través de terceros, contrató por ahí algún despacho, pidió favores a gente, en fin. ¿Por qué? Pues porque no se atreve a hacerlo él directamente o porque no le conviene. Pero lo cierto es que desde que salió Traición en Palacio, Julio Scherer Ibarra, el ex consejero jurídico de la presidencia, nunca salió a contestar este libro. Yo creo que, o quizás porque sabe que lo que está escrito ahí es cierto. Y sin embargo, a pesar de que yo hice mi trabajo como periodista, pues él está buscando una venganza y está buscando amedrentarme para que no se hable más del tema, para que yo no hable más del tema, y probablemente también amedrentar a otros periodistas para que no hablen de este tema. Y eso quizás es lo más grave del asunto. Grave además porque Julio Scherer Ibarra es hijo del gran don Julio Scherer García, que nunca se habría prestado a nada que tuviera un efecto como demandar a un periodista por ejercer su libertad de expresión. Quiero decirles que yo no tenía un pleito con el Heraldo, no tengo un pleito con el Heraldo, me estoy defendiendo. No puedo entender cómo un medio de comunicación puede hacer algo tan contrario a su ADN, a su función como medio de comunicación, que en gran medida es ser garante de la libertad de expresión. ¿Y cómo puede hacer algo tan a tal punto en detrimento de su propia reputación? Simple y sencillamente para hacerle un favor a Julio Scherer Ibarra, para perseguirme activamente por la vía judicial. Esto sugiere, pues, dos hipótesis. Una, que no son realmente un medio de comunicación,
que no les preocupa mayormente tener una reputación como medio de comunicación, sino que simplemente el medio de comunicación es algo así como la pistola que pueden poner sobre la mesa en una negociación, la forma de presionar para obtener determinado tipo de contratos, la forma de responder cuando alguien los critica, teniendo su propio medio, es algo muy útil, y en fin, y muchas otras cosas que han sido tema en la mañanera y que el propio presidente de la República ha señalado de cómo se comportan muchos medios de comunicación en México. Esa es una hipótesis, una hipótesis. La otra hipótesis, y no son excluyentes, la otra hipótesis es eh, que los intereses, digamos, que el interés que tienen los dueños del Heraldo, y en concreto eh, Mieres, eh, son tan grandes, digamos, o son tan estrechos con Julio Scherer Ibarra, que no tienen manera, o que no tuvo de manera, digamos, de decirle no a este favor que le habría pedido el ex consejero jurídico de la presidencia. Solo así me explico lo que está pasando. Digamos, para ser más claro, que es tan grande el tamaño del favor o de los favores que Ángel Mieres le debería a Julio Scherer Ibarra, que no tuvo otra alternativa que prestarse a esto. Pero lo cierto es que los dueños del Heraldo Media Group se están prestando a un intento, digamos, de Julio Scherer Ibarra y sus socios para silenciarme, para cobrarme por haber dado a conocer una investigación de corrupción que evidentemente les incomodó. Y en el fondo, pues parece que también quisieran mandar un mensaje, insisto, a otros periodistas para que no hablen de la corrupción en el Poder Judicial y no hablen en concreto de los actos de corrupción o presuntos actos de corrupción por ellos cometidos. Eh, pero pues quiero decir que no les va a funcionar porque pareciera que ellos creen que vivimos todavía en 1954 o no sé qué idea tengan, pero la verdad es que miren, quien me está demandando a mí es un grupo empresarial muy poderoso que tiene un medio que me demanda por haber hecho algunos cuestionamientos incómodos y por haber sacado a la luz algunos temas pues que obviamente no les han caído bien, pero de los que ya se había hablado antes, de los que ya se había publicado. Como por ejemplo su relación con ciertos políticos poderosos a partir de los cuales ellos habrían obtenido cierto tipo de beneficios. Pues lo interesante de la demanda es que, fíjense ustedes, bueno, primero quiero decirles que no, me demanda el Heraldo, me demandan tres empresas, no una, tres empresas. El Heraldo Radio, el Heraldo TV y el Heraldo Periódico piden 15 millones. No queda claro en la demanda si son 15 millones de pesos en total o 15 millones de pesos cada una. No lo precisan. Probablemente estén pensando en obtener 45 millones que no tengo, ni tampoco tengo 15, que es mucho más de lo que yo pues he logrado ahorrar en toda mi vida. Y lo que quieren es despojarme del producto de mi trabajo, de lo que de lo que no he ganado y de lo que todavía no gano, digamos. Y, y, mm, y bueno, digamos que lo interesante de esta demanda es que la hacen, insisto, a nombre de un medio de comunicación, pero es muy interesante que me imputan una serie de afirmaciones hechas con relación a Grupo Andrade, que es el grupo económico que aglutina a 10 u 11 empresas distintas que se dedican a distintos negocios, principalmente la venta y alquiler de vehículos y patrullas. Son uno de los principales competidores en este medio. Son quizás la tercera, su empresa integra Arrenda, pues que es una de las más fuertes,
es la tercera en el mercado, digamos, es una empresa bastante fuerte. eh, y es interesante porque eh, ellos dicen que, digamos, ellos dicen en la demanda que ellos niegan que sus intereses económicos y empresariales determinan la línea editorial del medio, que es, digamos, una de las cosas por las que ellos se inconforman en cuanto a cosas que yo he dicho, pero al mismo tiempo se quejan de que yo hago señalamientos sobre el Grupo Andrade. Entonces, si la línea editorial es independiente de los intereses económicos del medio, como ellos afirman, ¿por qué entonces en su demanda se inconforman frente a las expresiones que yo he hecho sobre el Grupo Andrade? ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces, realmente no es un medio el que me demanda, es un grupo económico muy poderoso que en vez de meterse con alguien de su tamaño, van y se meten con un periodista que les resulta incómodo o porque le quieren hacer el favor a un político que no me puede demandar o no me quiere demandar directamente. Miren, para un periodista es un problema que te demande, porque te tienes que defender. Y aunque tengas la razón jurídica, pues necesitas contratar a un abogado. O sea, para un grupo empresarial, pues es muy fácil. Tienen un jurídico que se dedica a eso, que no tiene probablemente tantas cosas que hacer y se dedica a hacer demandas. Para ti como periodista, esto te obliga a contratar un abogado, a gastar dinero en abogados, a perder mucho tiempo en tribunales y no en tu trabajo periodístico, a ir a un notario, a pagarle al notario para poder digamos, dar fe de hecho de tus pruebas y a vivir todo un calvario eh, que, que, claro, ellos no viven. Y, y bueno, lo que sucede en estos casos es que aunque tú tengas la razón, pues te van a hacer perder mucho tiempo. Y entonces, claro, lo que quieren hacer es que otros periodistas en el futuro no se atrevan a hablar de ellos. ¿Se dan cuenta? O sea, esto no es una amenaza a mí, no es un acto de intimidación a mí, no es un acto de hostigamiento solamente a mí. Es un mensaje muy perverso hacia todos los periodistas. Es como decir, no osen cuestionarme, porque entonces me voy a ir con todo contra ustedes. Y bueno, yo por suerte, les quiero decir que tuve la suerte y el privilegio de que cuando llegó esta demanda, yo la subí a mis redes sociales y la periodista Olga Bornat, que ella fue demandada por Marta Sagún, recordarán ustedes, me recomendó a un abogado que la defendió pro bono, un abogado muy bueno, muy talentoso que se llama Christian Sincer, que, bueno, que aceptó defenderme a mí sin cobrarme un peso y pues hizo un alegato jurídico impecable, que es el que estoy presentando ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es una respuesta impecable y poderosísima, un trabajo de días en las que se pasó sin dormir. Porque miren, insisto, es muy fácil presentar una demanda. O sea, la demanda tiene 30 páginas, no tiene sustento en montones de cosas, bueno, nada prácticamente, tiene muchos errores, en fin. Pero a pesar de eso, el abogado, mi abogado, en este caso Christian Sincer, tuvo que responder punto por punto eh, en un texto que tiene algo así como 170 páginas o 180. Yo me reía porque decía, ahora sí que la respuesta al libro para defenderme en la publicación de este libro es otro libro. Y bueno, em, creo que lo hizo porque hay abogados comprometidos con causas que no están solamente preocupados por ganar dinero. Yo en Traición en Palacio fui muy duro con los abogados, con el gremio en general, pero la verdad es que hay abogados que sí tienen un compromiso con el derecho y con las causas y con la justicia, no solo con el derecho. Y bueno, este
Este abogado, además, digo, quiero decirles que otros abogados también me escribieron, abogados muy talentosos, muy preparados también para solidarizarse, para apoyarme, para revisar la respuesta. Entonces, está muy bien respaldada jurídicamente mi respuesta. Eh, pero sí, yo la verdad, miren, yo estoy convencido de que esta es una amenaza a la libertad de expresión, y que no se dan cuenta que una demanda así pues no solo es contra mí, sino contra todo periodista. Incluso es un llamado, fíjense ustedes, si lo analizan, yo si trabajara en el Heraldo en este momento, pues yo me asustaría, porque yo diría, yo columnista del Heraldo, yo periodista del Heraldo, eh, pues es como una especie de llamado a la disciplina de sus propias plumas, de sus propios columnistas, que a partir de ahora, pues se van a sentir pues asustados, con temor ante cualquier cosa que pretendan publicar, por la cual los puedan sacar eventualmente del diario y después aventarles a abogados y a los jueces y en fin. Eh, y la verdad es que esto es muy grave porque el oficio periodístico no se puede ejercer con temor, y un medio de comunicación que es garante de la libertad de expresión, pues debería saber esto, ¿no? Bueno, ¿de qué me acusan? Porque, digamos, si ustedes llegaron ya hasta aquí es porque están interesados en el tema y quieren conocer el caso. Yo creo que es un caso interesante, incluso creo que puede, primero porque podría sentar un muy mal precedente, pero también podría aclarar algunas cosas que es importante aclararlas. Miren, a ver, me acusan de daño moral que por emitir una serie de opiniones, casi todas ellas, basadas en información publicada, cosas que ya se habían dicho antes. Porque, digamos, muchas de las opiniones que yo emito ya habían sido emitidas por otros medios de comunicación, como Grupo Reforma, que ha publicado ya 6 notas sobre Grupo Andrade y sus contratos y algunos contratos a los cuales que han llamado la atención, etcétera, el semanario etcétera, que ha publicado 3 notas específicas sobre el Heraldo y sobre Grupo Andrade, el periodista Marco Levario, que ha hecho 2 extensas videocolumnas, por lo menos en su cuenta de Twitter la subió, pero a ellos no los demandaron. ¿Por qué no los demandaron? Porque o sea, ellos han hecho señalamientos mucho más serios que los que he hecho yo. ¿Por qué ninguna de estas personas que hablaron de Grupo Andrade y del Heraldo fueron demandadas? Pues me parece que la respuesta es muy clara y muy obvia, porque se están prestando a hacerle un favor a un político, a Julio Sheridan. Porque al parecer, más que tener una vocación como medio de comunicación, tienen otro tipo de intereses. Entonces, no está de más decir que en varias ocasiones el presidente de la República también pidió que se investigue a Grupo Andrade. Eh, Pueden ustedes ver las mañaneras. En la mañanera, en las conferencias mañaneras, en 7 ocasiones, un periodista llamado Ramón Flores le ha preguntado a López Obrador por Grupo Andrade, y en una ocasión también por el Heraldo. Y le ha preguntado sobre cómo han obtenido ciertos contratos, ha dicho que muchos de las licitaciones están direccionadas para que ellos obtengan los contratos. Hay muchas dudas sobre la forma en que este grupo obtiene contratos, y eso ha sido expresado públicamente en muchas ocasiones. Entonces, el contenido de la demanda que me están haciendo es muy endeble. Me demandan, por ejemplo, por haber formulado, por una serie de afirmaciones que yo hice de manera tangencial, además, porque yo nunca me enfoqué en ellos, como si, por ejemplo, estos textos de reforma que les dije, estos, etcétera, 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 etcétera. Me demandan, pues, insisto, por comentarios que hice en unos cuantos tweets en los que hablé de la existencia de una relación muy cercana entre los dueños del medio y el ex consejero jurídico de la presidencia, cosa que también trato en mi libro Traición en Palacio, y estoy seguro que este es el centro de la cuestión. Eso es lo que les incomodó. Y obviamente, pues también para abultar el expediente, incluyen otras expresiones mías
como por ejemplo, que las ponen como motivo de la demanda, como por ejemplo un par de tweets que subí y una breve mención realizada durante una entrevista, donde de modo muy general yo cuestioné pues la calidad de algunas encuestas del Heraldo. Esto es algo que yo he hecho, quiero decir, en muchas ocasiones. No es la primera vez que cuestiono encuestas. Argumentaba yo, por ejemplo, que en algunas de las encuestas pues, parecía haber línea o haber intereses específicos. Y pues sabemos que críticas como estas, a ver, estamos en un periodo electoral, críticas como estas son muy comunes en las redes sociales cuando hay elecciones, y yo mismo lo he hecho hacia otras casas encuestadoras. No he cuestionado solamente las del Heraldo, he cuestionado Massive Caller, Rubrum, las que sugería Marcelo Ebrard en la encuesta interna de Morena, en fin, las propias encuestas del Heraldo además. También han sido criticadas en términos muy duros, más duros a los míos, por otros periodistas y medios de comunicación. A un medio de comunicación, como dice además una tesis muy importante de la Corte, el medio de comunicación tiene que soportar la crítica, se le debe criticar. Hay una tesis del propio Saldívar, por cierto, de una ponencia que salió de Saldívar, donde se dice que los medios son los verdaderos habilitadores del derecho a la información y son garante de esta. Y en esa medida también, obviamente, los medios son sujetos de crítica. Los medios no están, no son infalibles y tenemos todo el derecho de criticar a los medios de comunicación. Por lo demás, y me puse a investigar porque ellos dicen que exigen que yo respalde mis afirmaciones, porque dicen que quieren limpiar su nombre y exigen que yo aclare mis dichos. Así lo pusieron en un desplegado. Entonces, lo ponen así en un desplegado y bueno, pues yo me puse a investigar, pues, justamente para aclarar mis dichos. Y pues lo que yo encuentro es que las encuestas del Heraldo se han equivocado en muchas ocasiones. Y hay varios ejemplos que así lo confirman. Y miren, se los voy a contar. Y esto viene en mi contestación de la demanda, donde obviamente no es lo central, porque lo central es la defensa de la libertad de expresión. Pero yo soy muy puntual en la respuesta y gracias a mi abogado, a Cristian Sincer. Pero bueno, por ejemplo, vamos a los detalles. Y sí me parece importante. Miren, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando Grupo Andrade era contratista del gobierno federal, no olvidemos, pues no fueron precisamente atinados ellos en predecir el resultado que obtendría López Obrador. Digamos, miren ustedes, a finales de enero de 2018, 25 y 28 de enero, el Heraldo levantó una encuesta que le daba a AMLO apenas el 25% de la intención de voto. Por esas mismas fechas, tres casas encuestadoras, justo también, hicieron encuestas a finales de enero, le dieron 32% el Universal, o sea, 7 puntos más. 38% el financiero, 34% parametría. Y bueno, al final todas se equivocaron porque AMLO ganó por más del 50%, pero nadie se equivocó tanto como el Heraldo, por lo menos de acuerdo a lo que yo investigué. Entonces, bueno, ¿a poco no tenemos derecho como periodistas a cuestionar cómo es que sus encuestas, porque ellos alegan que sus encuestas son independientes del grupo empresarial y todo eso? Porque incluso cuando yo dije esto con Astillero en una entrevista, ellos mandaron una réplica donde decían que sus encuestas estaban sujetas a los más altos estándares y no sé qué rollo, y, y, y que eran independientes. Pues bueno, aquí en esta encuesta que yo les acabo de mostrar, de cuando ellos no eran contratistas del gobierno de López Obrador, sino del de Peña Nieto, eh, pues, pues sus datos, ahora sí que tenían otros datos muy diferentes al resto de las casas encuestadoras. Entonces, pues bueno, aquí se puede presumir que sus relaciones de negocios pues pudieran estar determinando algunos de sus productos periodísticos. ¿O no? ¿O no es legítimo hacernos esa pregunta?
Y ya, digamos, durante este gobierno, el Heraldo se ha equivocado muchas veces en sus encuestas. Miren, en octubre de 2023, por ejemplo, en el proceso interno de Morena para elegir candidatos, le daban a Ricardo Sheffield 38%. Otras encuestas, Buendía y Márquez le daban 25%, Parametría le daba 23%. Pues al final obtuvieron 24%. O sea, el Heraldo les daba 38 y obtuvieron 20 y obtuvo 24 Ricardo Sheffield. En la elección de Coahuila en 2023, el Heraldo le daba al candidato a gobernador del PRIAN, Manolo Jiménez, 40% y se equivocó por casi 17 puntos. El Universal, por ejemplo, le daba 53%. Pues estuvo mucho más cerca del resultado. En el caso de la elección municipal en Metepec, por ejemplo, en 2021, el Heraldo también publicó una encuesta donde le daba al PRI-PAN-PRD 43,7% y falló al final por 13,3 puntos. En Chihuahua, el Heraldo publicó una encuesta en mayo, tercera semana de mayo de 2021, donde le daba a Maru Campos un 35% y la daba como derrotada, perdiendo contra el candidato Juan Carlos Loera. Y no fue así, Maru Campos ganó por 42,45%, más de 7 puntos porcentuales de lo que le había dado el Heraldo. En la elección de Durango también se equivocaron, por más de 14 puntos de diferencia. Le daban 39,6% a la alianza PRI-PAN-PRD de Esteban Villegas. Y la elección, cuando llegó el día de la elección, Esteban Villegas sacó 53,78% de los votos. Y perdón que los aburra, pero pues sí me puse a investigar porque ellos quieren que yo aclare mis dichos, pues ahí están. En Hidalgo, se equivocaron por 13 puntos. También en la encuesta de Morena decían que Menchaca iba a ganar por 48,5 puntos y ganó por 61,68 puntos. En Baja California Sur, el Heraldo le daba a Morena entre el 20 y 21 de mayo de 2021, 38,5%, poniendo al candidato Víctor Manuel Castro en segundo lugar. Y 2 semanas después de esa encuesta, el morenista Víctor Castro ganó por 45,49%. Digamos que el Heraldo erró ahí por 7 puntos. Entonces, todo esto, todas estas habrán sido equivocaciones. No sé, pero yo creo que tengo derecho a preguntar eso como periodista sin que por eso yo sea demandado. A ver, insisto, en una carta que mandaron a Julio Astillero, una carta de réplica cuando yo hice esa entrevista, es la única réplica que han mandado, a cosas que yo he dicho. O sea, se fueron directo a la demanda, no es que intentaron una réplica en mis espacios, no. Esto, mandaron una carta a Astillero. Conmigo nunca solicitaron derecho de réplica, que es lo que deberían pues haber hecho antes de irse a una demanda. Pero bueno, eh, mandan una carta donde dicen, los estudios de opinión publicados por el medio de comunicación se realizan con base en metodologías elaboradas por las propias casas encuestadoras, refiriéndose a las casas encuestadoras del Heraldo, por lo que el Heraldo Media Group no ha tenido ni tendrá injerencia en la definición de dichos procesos previos durante o después de su aplicación. Bueno, ese es el punto de vista del medio, pero como periodistas también tenemos derecho a tener nuestro punto de vista y es cuestionar qué intereses hay detrás de la publicación de cierto tipo de encuestas. Sin embargo, con esta demanda en mi contra, el mensaje que el Heraldo manda a la sociedad es que no se los puede criticar a ellos, que no se puede criticar sus encuestas y que los periodistas no pueden hacerlo, so pena de tener que pasar horas enteras en abogados, juzgados, notarías, en algo que claramente es un acto de intimidación y hostigamiento judicial. Yo creo que a mí me acusan por hacer cosas, además, fíjense ustedes, y esto me parece importante recalcarlo, me acusan por hacer cosas que otros columnistas hacen todos los días, que sus propios columnistas hacen todos los días, que ellos mismos hacen todos los días, como por ejemplo, utilizar la información
que uno como periodista obtiene de forma confidencial a través de sus propias fuentes y que obviamente por secreto profesional no puedes revelar. Porque ellos están exigiéndome, fíjense, ellos están exigiendo que yo aclare mis hechos y, y, y ahí hay una gran equivocación. Porque la Suprema Corte ha dicho muy claramente que el periodista no está, no, a ver, el oficio del periodista no es exigir, eh, o sea, no se le puede exigir al periodista comprobar de forma absoluta todo lo que afirma. Lo que se necesita es que existan parámetros de veracidad. Digamos, que tú no te inventes las cosas, ¿no? Y que tengas cierto cuidado en lo que publicas y que no saques cualquier ocurrencia. Entonces, pues yo a partir de mis fuentes hago en el libro ciertas afirmaciones eh, y bueno, yo tengo una confianza en mis fuentes y además veo que que hay una serie de testimonios que están concatenados, a partir de los cuales uno construye cierta verdad, cierta visión de la realidad, cierta... Y bueno, algunos no podrás dar los nombres porque tienes que proteger a tus fuentes, pero sin eso no habría periodismo. Entonces, bueno, ellos en la demanda de alguna manera están pidiéndome que yo aclare todo eso, que yo tenga que aclarar, que yo tenga que comprobar absolutamente todas las afirmaciones que hago, cosa que no se le puede exigir a un periodista. Pero bueno, aquí yo ya les di, por ejemplo, con el caso de las encuestas, estoy comprobando mis afirmaciones, que es justo lo que ellos están pidiendo. No lo tendría por qué hacer, pero lo estoy haciendo. Simplemente porque no acepto que ellos me quieran llamar a mí de mentiroso o que quieran decir que yo me estoy inventando cosas o que estoy emitiendo opiniones con dolo para perjudicarlos. ¿Sí me explico? Yo decía, a ver, para un periodista, el simple hecho de tener que contratar abogados y todo esto, pues ya es un acto de molestia. O sea, es un acto de molestia, claramente. Esta es una acción, insisto, de un grupo económico que está en una posición de mucho más poder que yo. Y desde ese lugar ellos pues no quieren que se hable de cómo obtienen sus contratos, de qué tipo de relación tienen con el gobierno federal, de la Ciudad de México, del Estado de México, que son sus principales, de los que obtienen sus principales contratos. No quieren que se hable, por ejemplo, de cosas como la manera en la que ellos han hecho negocios durante este gobierno y cómo Ángel Mieres es uno de los empresarios que más pues un empresario que, pues, le ha ido muy bien con este gobierno. Según los datos más recientes que me pasaron, entre 2006 y 2018 el grupo obtuvo contratos del gobierno federal por unos 4.600 millones de pesos. Esto fue en dos sexenios, Calderón y Peña. Ahora, entre 2019 y 2023, o sea, en lo que va de este sexenio, alcanzaron contratos aproximadamente, según la información que me pasaron, por 14.900 millones de pesos, casi 15.000 millones de pesos. O sea, triplicaron el monto de contratos obtenido eh, en dos sexenios. Lo hicieron en un sexenio. Entonces, eh, esto es un tema de interés público. ¿Acaso los ciudadanos no tenemos derecho a preguntar y saber qué pasó ahí? Y yo no tengo derecho a señalar que Julio Scheer Ibarra habría jugado un papel importante en que eso fuera posible. Pues yo creo que tenemos derecho a preguntar ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que tenemos derecho a preguntar cómo se obtuvieron esos contratos que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Integra, a Renda. Tenemos derecho a saber, por ejemplo, qué ha pasado con la más reciente licitación de 3.000 patrullas, si mal no recuerdo, del gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué al final la licitación se tuvo que cancelar? Tenemos derecho a saber si es cierto que ellos ya tienen las patrullas disponibles desde antes para que cuando salga la licitación sean los únicos capaces de responder a ella, como se ha señalado. Tenemos derecho a saber si se direccionan los anexos, las especificaciones de los productos que se licitan
eh, para que ellos se beneficien. Tenemos derecho a preguntar si hay ciertas conexiones con el poder que permiten que eso ocurra, o no tenemos derecho, o no vivimos en una sociedad democrática donde el derecho a la información, pues, amerita saber ese tipo de cosas. Yo creo que sí tenemos derecho, tenemos no solo el derecho, tenemos la obligación como periodistas de preguntarnos ese tipo de cosas y que por hacerlo no se nos hostigue judicialmente y no se nos persiga. Lo que ha hecho el Heraldo de México conmigo no es nada más una molestia judicial, es más grave. Casi yo diría que es algo que linda en un acto de extorsión, porque extorsión es, de alguna forma, es obligar a alguien, digo, tendría que hablar con el abogado, pero extorsión es obligar a alguien a hacer algo, ¿no? Forzar a alguien a hacer algo y esto es lo que ellos quieren forzar, es a que yo no haga mi trabajo periodístico, a pesar de que no ha sido de mi interés periodístico hablar del Heraldo, ojo, lo han hecho otros antes que yo, pero digamos que yo pienso que esto que han hecho no es algo muy inteligente. Miren, en México a veces los poderosos creen que en la vida es suficiente con tener mucho dinero y mucho poder y conexiones políticas y estar cerca de jueces y poder conseguir favores del Poder Judicial, del Legislativo, del Ejecutivo. Y creen que con eso basta, pero yo creo que también es necesario usar más la inteligencia. Yo creo que esta demanda que me ha interpuesto el Heraldo, o los dueños del Heraldo, o Julio Scherer a través de ellos, no sé, eh, no es un acto muy inteligente, porque, primero porque, ¿qué pasa cuando tú quieres censurar, acallar una voz? En realidad lo que haces es que se escuche más. Ahora que Taboada intentó que se prohibiera hablar de, ¿recuerdan? Que se prohibiera hablar del cártel inmobiliario, pues todos empezamos a hablar del cártel inmobiliario. Cuando a mí me intentaron, se me intentó censurar por escribir sobre Julio Scherer Ibarra, o bueno, o no, no, ni siquiera censurar. No se publicaron textos que yo pretendía publicar sobre Julio Scherer Ibarra en un medio de comunicación, pues lo único que me despertó fue más curiosidad por saber más de Julio Scherer y terminé escribiendo este libro. Porque yo dije, ¿por qué este personaje me busca censurar? Pues porque hay algo, ¿por qué este personaje no responde a entrevistas? ¿Por qué este personaje se oculta tanto? Pues ahí es cuando salió mi curiosidad de decir, quiero saber más de Julio Scherer ¿qué está pasando ahí? Entonces, pues yo creo que el Heraldo lo que va a lograr con esto es algo parecido, es que la gente diga y los periodistas digan, ¿qué tiene que ocultar Grupo Andrade? ¿Qué tiene que ocultar el Heraldo? ¿Qué tiene que ocultar el señor Ángel Mieres? Que en vez de meterse con alguien de su tamaño, se mete con un periodista y lo demanda por 15 millones de pesos o 45, no sabemos, millones de pesos, eh, pues algo muy pesado tendrá que ocultar, de algo no quiere que se hable, y entonces lo que va a lograr es ponerle la lupa a sus negocios, es que se le investigue más, es que tengamos más curiosidad de saber qué pasa con el señor Andrade y sus socios, y sus ex socios también, qué ha pasado con sus ex socios. Em, Sobre todo además porque salió una denuncia anónima ante el que se presentó, que está investigando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se habla del Heraldo. Está en la página 17, donde se dice que se les hacían favores en el Poder Judicial a través de Carlos Alpizar, este operador de Saldívar y de Shell en el Poder Judicial, era el secretario general del Consejo de la Judicatura, el que
el que presionaba a los jueces, según la denuncia y según el testimonio de mi libro también. Se dice aquí, no lo digo yo, se dice aquí, en esta denuncia anónima, que se le dio un contrato multimillonario y a sobreprecio a una empresa llamada Automóviles García. Creo que se equivocan, en realidad fue Integra, pero bueno, hay que checar bien ese dato. Pero quiero decir, de esto no quieren que se hable, porque a ver, también se dice que un despacho cercano al Pizar era quien llevaba el asunto, un asunto judicial que ellos tenían, un litigio, eh, en fin, eh, una relación pues muy cercana con el poder de la cual se habían beneficiado. Entonces, bueno, eh, pues lo único que están logrando es generar, eh, además de generar, yo creo que un rechazo importante entre los periodistas y entre mucha gente, pues están logrando, lo que van a hacer es que se le ponga más atención, que generen más intriga, porque uno dice, pues, ¿por qué quieren censurar? ¿De qué no quieren que se hable? En fin, por último, quiero decir que yo, en estos días que pues, han sido cansados porque hay que ver abogados, etcétera, yo también redacté partes de la respuesta. Sí quiero agradecer mucho la solidaridad, el apoyo de organizaciones de defensa del derecho a la información y del periodismo, como Artículo 19, como Propuesta Cívica, como Periodistas Desplazados, gente que se ha pronunciado sobre este caso, colegas periodistas con los que yo he tenido desencuentros en el pasado, como Hans Salazar, em, que llevó el tema a la mañanera, como Sergio Aguayo, que pues, vivió un calvario con la demanda que le interpuso Moreira y que, bueno, además de todo, escribió un artículo en Reforma sobre el tema. Agradezco también la solidaridad de Olga Warnat, que además me recomendó a su abogado y le pidió que me apoyara. Agradezco también el apoyo de medios en los cuales yo trabajo, de Luis Cárdenas, que fue el primero que expresó su solidaridad y habló del tema, de Carmen Aristegui también, que me entrevistó, de Julio Astillero, que me entrevistó, de Enrique Hernández Alcázar, de W Radio, que me entrevistó, de Denise Merker, que me ha entrevistado, de Ciro Gómez Leiva, que también me entrevistó, y hasta también de políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, gente con la que, insisto, no necesariamente comulgo ni coincido, como Xóchitl Gálvez, hasta gente con la que tengo mucho más afinidad, como Alejandro Encinas, como El Fisgón, como Monero Rapé, en fin, mucha gente que la verdad se ha solidarizado, El Universal que me entrevistó, MBS que me permitió hablar del tema, la Octava Radio Centro que también me ha apoyado. Entonces, pues que no les quepe ninguna duda de que me voy a defender, porque además no me estoy defendiendo solo a mí. Es una defensa, yo creo que por todo el gremio periodístico y por el derecho a la libertad de expresión y de opinión que hemos conquistado en este país y donde creo que no debe haber ni un paso atrás. Pues ahí estamos. Muchas gracias a todos por su apoyo, por su solidaridad. Voy a estar el lunes 29 de abril, voy a ir a presentar la demanda al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y también, además de contestar a la demanda, le voy a entregar una carta al magistrado Rafael Guerra. ¿Y por qué le voy a entregar una carta? Porque yo quiero decir que un tema que sí me preocupa es que yo en este libro soy muy crítico del Poder Judicial de la Ciudad de México y en particular del magistrado Rafael Guerra, que es el presidente, quien en mis testimonios aparece involucrado, vinculado a casos muy serios de corrupción y haber, digamos, sido una suerte de socio de Julio Scherer Ibarra. Y todo eso está aquí en este libro. Y yo ahora estoy en manos del mismo tribunal, del tribunal de Rafael Guerra, que es el que me va a juzgar.
Y entonces yo le quiero pedir al magistrado Guerra, muy respetuosamente, que garantice, que cree las condiciones para que yo tenga un juicio justo y apegado a derecho, que no se meta las manos en el proceso, que no permita la interferencia de intereses económicos, empresariales, de ningún tipo, porque la experiencia de la justicia en México, ustedes saben, es muy cuestionable y porque el propio Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues es una institución también que, digamos, yo he puesto sobre la lupa eh, y que tiene muchos cuestionamientos. Entonces le voy a presentar esta carta donde le voy a pedir esto, le voy a reclamar esto al magistrado Rafael Guerra y pues ahí también vamos a hablar un poco con los medios y la gente que me ha seguido en este tema y que me quiere apoyar, pues los invito a estar ahí. Bueno, pues muchas gracias. Síganme en mis redes sociales, en YouTube, en el canal de Hernán, en Facebook, en mi fanpage. Pueden seguirme en Twitter, en Hernán Gómez B, en Instagram, en mi cuenta de Instagram. Léanme en el Universal los domingos. Pueden seguirme en MBS los miércoles a las 8:30 de la mañana. Tenemos una mesa de debate con Luis Cárdenas y Juan Ignacio Zavala. Lunes y miércoles en Radio Centro. También tengo yo un espacio de entrevistas y de debates y la visita incómoda por el canal del Congreso. Gracias y que estén ustedes muy bien. Saludos.